ahí, digamos, alguna persona que sea referente de alguna área, algún famoso, algún deportista, alguien que... Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, Sí, te escucha. Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen aún, mi nombre es Andrea Frasquina, soy docente de la materia, estaba con licencia en la primera parte, algunos me han conocido en el parcial o en el recuperatorio, así que bueno, el resto con los cuales no he tenido la posibilidad de contactarme, les deseo buenas tardes a todos. Bueno, estoy esperando ahí que se terminen de conectar. Veo algunas caras conocidas. Ile. Les voy a pedir que conecten la cámara, aunque sea al principio, para saludarnos y después... Ahí están todos. Bueno. Conmigo hoy vamos a ver el tema de cobro de alimentos internacionales. Yo ahora voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un PowerPoint. El PowerPoint después lo voy a subir al campus, así que quédense tranquilos por tomar apuntes o por sacarle fotos, que no es necesario. El PowerPoint es similar al de años anteriores, por si alguno ya lo tiene fotocopiado y no quiere volver a imprimirlo, lo puede ir modificando o lo modifica después en base al que... Esperen que voy a silenciar acá. Voy a sacar acá el WhatsApp web, porque si no va a hacer ruido todo el tiempo. Puede modificar para no tener que imprimirlo nuevamente. Y bueno, esta modalidad no termino de acostumbrarme al tema del Zoom, lamentablemente. Me imagino que para ustedes también debe ser muy difícil, porque a mí me gusta en clase interactuar con ustedes, con los alumnos. Y bueno, lo que yo les quería decir es que no se preocupen si hay cuestiones que no entienden, porque nosotros vamos a tener esta clase, después vamos a tener una clase que la estamos programando para la semana del 23, no sé exactamente qué día, en la que vamos a ver existencia, estado y gestación por sustitución, y después antes del parcial, que no tengo idea cuándo es, pero me imagino que será en diciembre, seguramente tendremos alguna clase de repaso de mis temas. Entonces no se agobien si hoy no llegan a entender todo, porque van a tener tiempo de estudiarlo tranquilamente y después en esa clase de repaso plantear todas las dudas que tengan al respecto de este tema y del que dé con posterioridad. Y para el estudio de este tema, yo les sugiero, además del libro del doctor Eduardo Hoff, que es el libro de cabecera de la cátedra, que lo deben complementar con la lectura de las convenciones y del Código Civil, porque es una falencia que hemos notado tanto en el parcial como en el recuperatorio, que a veces no hay una correcta y profunda lectura de los artículos del código, y con el PowerPoint que yo luego voy a colgar en el campus.
Así que bueno, no sé si tienen alguna duda antes de empezar. Lo que yo diría, yo la verdad que me es difícil hablar e ir mirando el chat. Cualquier cosa, hago una pausa en la mitad de la clase para ver el chat, si hay alguna pregunta, alguna duda sustancial que no haya mencionado, digamos, en el transcurso de la clase, y después sigo con la otra parte. ¿Les parece bien? No sé si hay alguien que organiza el chat, si no, le pido a alguno de ustedes. ¿Y me podés dar una mano en eso? ¿Sí? Gracias. No hay drama. Bueno, dale, vos te pido por favor que mires el chat, si ves que hay alguna pregunta que yo no haya, porque a veces se adelantan a hacer preguntas en el chat, que en el discurso de la clase, en el transcurso de la clase, la contesto. Entonces, si hay alguna pregunta puntual que no lo haya aclarado, toma nota y después la vemos. Bueno, ¿alguien tiene algo más para preguntar? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos, son muchos. La verdad que no los puedo ver a todos al mismo tiempo. Me encantaría, estoy repasando ahí. Vamos a compartir pantalla. Es un medio queso todavía con esto. Compartir. Segmentos. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, esperen que voy a achicar acá las fotos. No sé dónde ponerlos. Bueno, cualquier cosa ahí o alguien que tenga alguna duda sustancial me interrumpe y lo escucho, pero ya les digo, no estoy mirando el chat. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es la cuestión alimentaria, ¿no? Es el reclamo y cobro internacional de alimentos. El tema de alimentos es un tema que tiene recepción en numerosos tratados de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Yo ahí en pantalla les enumero todas las convenciones internacionales que han receptado este derecho humano sustancial, fundamental, y en especial la convención que tenemos que tener en cuenta es la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el artículo 3 establece el interés superior del niño, y en el artículo 27.4 en particular se refiere al derecho a la pensión alimenticia, a garantizar por parte de los estados la pensión alimenticia para los niños, sobre aquellos, digamos, que tienen la responsabilidad financiera, y en particular cuando la persona que tenga esa responsabilidad reside en un estado diferente de aquel en que el niño tenga su residencia. Entonces, en este sentido, los estados deben promover a la adhesión y ratificación de convenios internacionales que faciliten el reclamo alimentario. Todas las legislaciones del mundo receptan el derecho a alimentos, a percibir alimentos. Sin embargo, entre las diferentes legislaciones existen algunas diferencias que están relacionadas con los sujetos obligados al pago, la legitimación procesal activa en representación del actor, digamos, del que reclama los alimentos, la divisibilidad de la deuda cuando hay varios obligados al pago, y las modalidades de la prestación en relación a los montos, a los periodos y a los plazos. En relación con nuestro país y digamos, en particular a los convenios internacionales que la Argentina ha ratificado, tenemos dos grandes reglamentaciones o dos convenios de los que Argentina es parte. Por un lado, una reglamentación convencional de carácter universal,
nacida en el seno de las Naciones Unidas en el año 57, perdón, dice 67, 57, de la que forman parte hasta el día de ayer, que lo verifiqué en la página web, 69 estados de todos los continentes. Por otro lado, en el ámbito americano, tenemos por un lado los tratados de Montevideo, tanto del 89 como del 40, que en los tratados de derecho civil receptan, digamos, el tema de los alimentos, pero los tratados de Montevideo, todos los estados parte de los tratados de Montevideo son a su vez parte de la CIDIP 4, que es la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, también de Montevideo, del año 89, que a la fecha forman parte de ella 13 estados parte. Hay también un grupo de convenciones de las que Argentina no forma parte, de las que ustedes van a escuchar hablar, y que el libro del Dr. Hoff trae también, que es la convención, el grupo de convenciones de La Haya, que no se van a tomar para el parcial y que no vamos a profundizar tampoco en esta clase. Las conferencias de La Haya han elaborado toda una serie de convenciones. Las primeras son del año 58, y las podemos dividir en el grupo de convenciones sobre reconocimiento y otro grupo de convenciones sobre derecho aplicable, que son del año 58 y del año 73. Con posterioridad, en el año 2007, la Conferencia de La Haya elaboró una convención sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, y un protocolo sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias, de las que Argentina no forma parte. Entonces, repito, por más que estén en el libro del doctor Eduardo Hoff, no necesitan estudiarlo para este parcial. No quiere decir que en el futuro no lo deban estudiar para el ejercicio profesional o para otras cuestiones. También, digamos, para delimitar el marco normativo en el que se va a desenvolver esta materia, tenemos que tener en cuenta el artículo 2594 sobre fuentes, que todos ustedes tienen muy fresco porque han estudiado para el parcial, que, digamos, vamos a tener en cuenta en relación a la materia de alimentos, en primer lugar, si hay convenciones vigentes o tratados internacionales vigentes de aplicación en el caso. Y en el supuesto de que no estemos vinculados en un caso con algún estado ratificante de alguna de estas dos convenciones, supletoriamente vamos a aplicar las normas de derecho internacional privado argentino de fuente interna. Entonces, la pregunta que nos podemos efectuar es, ¿qué pasa si el estado con el que nos vinculamos en un caso es ratificante de ambas convenciones? Porque si fuera ratificante de una sola, no habría inconveniente, encausaríamos el reclamo directamente a través de la convención con la que estamos vinculados. Entonces, para un grupo de estados, que son 7, que están aquí enumerados, que no deben memorizarse ni sabérselos para el parcial, pero sino sí saber el razonamiento que deben aplicar para la determinación de la convención aplicable, es decir, para Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay, están vigentes las dos convenciones. Entonces, de acuerdo a las posibilidades otorgadas por cada una de ellas, vamos a encauzar el reclamo o por una o por la otra, o, como vamos a ver, podemos encauzar el reclamo primero a través de la Convención de Nueva York y con posterioridad articular la Convención de Nueva York con la CIDIP 4 en relación al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras sobre la materia de alimentos. ¿Qué sucede cuando no hay convención vigente? Es decir, si el Estado con el que estamos vinculados en el caso, digamos, no es ratificante de ninguna de estas dos convenciones, ni de la Nueva York ni de la CIDIP 4, el actor deberá sujetarse a lo establecido por las leyes del lugar de su domicilio o residencia, teniendo en cuenta las normas vigentes sobre reconocimiento y ejecución de sentencias
del estado donde reside o tiene su domicilio el demandado o donde tiene bienes o ingresos, ¿sí? Porque después en ese estado va a tener que solicitar el reconocimiento y la ejecución de esa sentencia de alimentos. Y en el caso de que no hubiere convenio alguno sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y que no fuese posible el reconocimiento y ejecución de esa sentencia de acuerdo a la normativa interna, digamos, a través del procedimiento de exequatur interno del estado donde se encuentra domiciliado o donde reside habitualmente o donde tiene bienes o ingresos el demandado, va a ser necesario que el actor inicie la acción en el país, en dicho país extranjero, ¿sí? Es decir, en el país donde el demandado tiene su domicilio, residencia habitual o bienes. ¿Hasta acá se entendió? No los veo, pero bueno, a ver, voy a verlos. ¿Hay alguna consulta, Ileana? Bueno, continúo entonces. Yo creo que es bastante simple y que después pueden releer el PowerPoint y si tienen alguna duda se puede aclararlas. Entonces, vamos a empezar por la primera convención. La primera convención que vamos a ver en el día de hoy es la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución en el extranjero de la obligación de prestar alimentos. Esta convención es la primera estructura de cooperación administrativa internacional, ¿no? que digamos, encausa el reclamo de alimentos a través de autoridades centrales, que ahora vamos a ver cómo se denominan, y establece un esquema para que el actor, digamos, pueda, a través de estas autoridades, iniciar o proseguir o hacer reconocer y ejecutar un reclamo de alimentos en el extranjero. La Convención de Nueva York surge con posterioridad a las dos guerras mundiales, luego de la Primera Guerra Mundial, debido al largo tiempo de ocupación de tropas en territorios extranjeros, que luego regresaron a su estado de origen, dejando en muchos casos hijos naturales, y también a los grandes procesos migratorios y al desmembramiento de las familias, comenzó a trabajarse la idea de una convención que reflejara esta necesidad de ayudar a las personas más vulnerables a iniciar o proseguir en el extranjero un reclamo de alimentos. Sin embargo, los intentos que realizó UNIDROIT y también la Conferencia de La Haya fueron infructuosos, y luego de la Segunda Guerra Mundial, el grupo de expertos de Naciones Unidas comenzó a trabajar en un proyecto de convención que finalmente vio la luz en el año 56, que es la que estamos estudiando en el día de hoy. Esta convención, como les dije, organiza canales de cooperación entre los estados para la efectivización de los reclamos alimentarios. Establece un procedimiento ágil a partir de autoridades centrales, que se denominan autoridades remitentes, e instituciones intermediarias. Estas funciones en nuestro país actualmente las cumple el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El procedimiento a través de estas autoridades es totalmente gratuito, y se dice que muchas veces ustedes me preguntan o dicen, bueno, ¿por qué hablamos de una convención de carácter territorial? Y cuando hablamos de la CIDIP, hablamos de una convención que establece un sistema extraterritorial. Porque justamente esta convención no contiene normas de conflicto, es decir, que no se van a aplicar, no va a haber una extraterritorialidad de las normas de derecho extranjero, sino que va a instaurar un sistema de procuración a distancia en representación del acreedor. Y también lo que tenemos que tener muy en cuenta es que esta convención no es excluyente de cualquier otra convención o de cualquier otros medios que sean puestos a disposición del actor
para el reclamo de los alimentos. Es decir, que es adicional de otros medios jurídicos y del derecho interno. Por eso, como es adicional de otros medios jurídicos, vamos a ver cómo la podemos coordinar con la CIDIP 4. El artículo 1 establece la finalidad de la convención. La finalidad de la presente convención, nos dice el artículo, es facilitar a una persona, que vamos a ver que la convención llama demandante, la obtención de los alimentos que pretende tener derecho a recibir de otra persona en lo sucesivo llamada demandado. Esta finalidad se persigue a través de estas autoridades a las que yo hacía mención. Las autoridades remitentes pueden ser autoridades judiciales o administrativas, pero siempre tiene que ser un organismo público. En cambio, las instituciones intermediarias pueden ser organismos tanto públicos como privados. Como ya les dije, en nuestro país, las funciones de estas dos autoridades las cumple el Ministerio de Justicia. La Convención no trae una calificación de lo que entendemos por obligación alimentaria. Entonces, debemos tener una interpretación amplia de este concepto, determinando su alcance en función de la normativa interna de cada Estado. ¿Cuál es el ámbito de aplicación espacial y las partes de este proceso, tanto del demandante como del demandado? Es decir, cómo deben estar dónde deben estar localizadas estas partes. La convención se aplica, cuando el demandante se encuentra en el territorio de una de las partes contratantes. La convención no, con la idea de mantener un vocabulario amplio en el que los estados de los distintos sistemas jurídicos y de los distintos continentes y con un sistema, con una situación de desarrollo diferente, ratifiquen la convención, procuró no calificar lo que se entiende por domicilio o residencia habitual. Y en este sentido, establece que el ámbito de aplicación espacial de la Convención respecto del demandante va a ser cuando esté de hecho localizado en un estado parte de la Convención. Entonces, este concepto incluye tanto el domicilio como la residencia habitual como la simple residencia. En cambio, cuando se refiere al demandado, utiliza una expresión que debe ser interpretada en un sentido procesal, porque dice cuando el demandado se encuentre sujeto a la jurisdicción de otra parte contratante. Entonces, ¿qué entendemos por que se encuentre sujeto a la jurisdicción de otra parte contratante? Esta circunstancia se va a dar cuando el demandado tenga domicilio, residencia o donde posea bienes. ¿Cuáles son las funciones de la autoridad remitente? Yo voy a pasar acá a este esquema que me parece que se va a entender mejor. El demandante, o el actor, va a presentar ante la autoridad remitente una solicitud de alimentos. Esta solicitud, junto con el poder, es una solicitud que ya viene impresa en un formulario, en la que ahora vamos a ver qué es lo que contiene este formulario, y entonces el demandante va a presentar ante la autoridad remitente esta solicitud. La autoridad remitente, ¿qué va a hacer? Va a recibir esa solicitud, va a controlar que se cumplan todos los requisitos. En caso de que verifique que hay algún requisito que no se cumplió o que falta alguna cuestión, puede devolver esa solicitud al demandante para que la complete debidamente. Se forma un legajo y en ese legajo puede puede hacer saber su opinión en cuanto a los méritos de la pretensión, puede recomendar la asistencia jurídica gratuita y la exención de costas, puede rechazarla en el caso de que considere que la solicitud no ha sido de buena fe,
Y en el caso de que estén cumplidos todos los requisitos y verificadas todas estas cuestiones, remite la solicitud a la institución intermediaria. Y en todo momento debe informar, es decir, hay una comunicación permanente entre la autoridad remitente y la institución intermediaria, y la autoridad remitente en todo momento debe informar al demandante sobre el trámite de su solicitud. La institución intermediaria recibe la solicitud, por eso es que la flecha, si ustedes ven el esquema, va de autoridad remitente a institución intermediaria. Y tiene tres opciones que ahora vamos a ver a continuación. Y en caso de que no pueda ejercer ninguna de estas tres opciones, ¿no?, va a devolver toda la documentación, todo ese legajo a la autoridad remitente, haciendo saber por qué no ha podido actuar. Entonces, la institución intermediaria, una vez que recibe esa solicitud, la institución intermediaria, ustedes recuerden de acuerdo a lo que vimos en el punto anterior, la autoridad remitente, o sea, el demandante que se encuentra en el territorio de un estado parte, es decir, el demandante que se encuentra domiciliado, que reside habitualmente o reside simplemente en ese estado, va a remitir su solicitud a la institución intermediaria del estado a cuya jurisdicción se encuentre sujeto el demandado, es decir, del estado donde tenga su domicilio, su residencia habitual o donde tenga bienes, ¿sí? Supongamos, para ejemplificarlo, por si no queda claro, no los puedo ver, el actor o demandante tiene su domicilio o residencia habitual en Argentina, entonces presenta la solicitud y todo el legajo junto con el poder ante la autoridad remitente de la Argentina, que dijimos que es el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia remite la solicitud a la institución intermediaria del Estado extranjero, supongamos que el demandado tiene su residencia habitual o su domicilio en España, entonces va a remitir toda esta solicitud a la institución intermediaria española. Entonces, ¿qué puede hacer esta institución intermediaria extranjera? Puede, en primer lugar, una vez que localiza al demandado, mal llamado demandado, porque todavía no ha sido demandado, sino que, bueno, podemos interpretar el término demandado en un sentido amplio, es decir, que se le demanda alimentos, pero no demandado en el sentido procesal. Le va a notificar que existe un pedido de alimentos a nombre suyo y va a intentar llegar a una solución amigable. Si en este caso el demandado se aviene voluntariamente al pago de alimentos, va a homologar ese convenio al que hayan llegado las partes. En segundo lugar, si el demandado no se aviene voluntariamente al pago de alimentos, puede iniciar o proseguir una acción de alimentos o solicitar una modificación de una decisión judicial. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Y en el caso de que se hubiese acompañado una sentencia de alimentos, que vamos a distinguir que se puede acompañar como prueba documental o para iniciar el reconocimiento y ejecución de esa sentencia o de esa decisión judicial sobre alimentos, entonces, en ese caso, la institución intermediaria puede iniciar el reconocimiento y ejecución de esa sentencia extranjera. ¿Qué va a contener la solicitud? Esa solicitud lo primero que va a contener es un poder. Ese poder va a autorizar a la institución intermediaria para actuar en nombre del demandante o para designar a un tercero que lo represente. Esa solicitud, esto lo establece específicamente la Convención, también va a contener fotografías del demandante y del demandado, todos los datos personales de ambas partes, y es muy importante que se especifiquen las direcciones del demandado de los últimos 5 años para poder localizarlo. También va a contener una exposición detallada de los motivos en que se funda la pretensión y del objeto de la misma.
En este caso, digamos, se va a relatar la relación familiar, digamos, en la que se funda la solicitud. También se va a detallar la situación económico-familiar, tanto del demandante como del demandado, y en este sentido, por ejemplo, se puede acompañar un informe socioeconómico, ambiental, de ambas partes, ¿no? Y si no, en el caso solamente del demandante. También se debe acompañar toda la documentación para justificar la demanda, dice la Convención, ¿no? De acuerdo con el artículo 3.2. Por ejemplo, los certificados para acreditar el vínculo, es decir, los certificados de nacimiento, de matrimonio, certificados médicos que sean necesarios para acreditar la situación de vulnerabilidad, por ejemplo, del demandante, certificados escolares, es decir, toda la documentación que se intente valer para justificar el reclamo de alimentos. Y acá es cuando yo les decía que en el caso de que el actor o demandante tenga una sentencia o una decisión judicial sobre alimentos, puede acompañarla como una documental más o puede solicitar su reconocimiento y ejecución. Bueno, está puesto justo acá abajo. Entonces, también se acompañará toda sentencia provisional o definitiva para completar o reemplazar la documentación. ¿Qué va a hacer la institución intermediaria? Bueno, esto un poco ya lo vimos, pero lo repito, es decir, la institución intermediaria siempre actuando dentro de las facultades, dentro del marco que se le haya otorgado a través del poder, va a tomar todas las medidas apropiadas para obtener el pago de alimentos, inclusive por transacción, y podrá, en caso de necesario, iniciar y ejecutar o proseguir una acción de alimentos y hacer ejecutar cualquier sentencia o decisión. ¿Tenían una pregunta o algo? Escuché un ruido. ¿No? Sí, doctora, tiene un par de preguntas en el chat. Bueno, a ver, espera que termino con la convención. A ver, ¿tiene que ver con lo que dije? Con lo anterior. A ver, Ilie. Porque quiero terminar la idea, porque ya si es una pregunta sobre la demanda o el reconocimiento, ahora voy a terminar la idea. Después respondo, doctora. Sí, déjame que siga un poquito más, porque por ahí ya las contesto. Y como les dije, la institución intermediaria va a tener en todo momento informada a la autoridad remitente en cuanto a las medidas que se vayan tomando para la concreción del derecho alimentario. Entonces acá está más esquematizado a lo que hice referencia anteriormente, ¿no? Voy a seguir una más. ¿Qué pasa si se inicia una acción de alimentos? Si se inicia o se prosigue una acción de alimentos o se solicita una modificación sobre una acción de alimentos. La Convención, como instaura, digamos, un sistema de cooperación entre autoridades administrativas, no determina la jurisdicción competente. Solamente se refiere a la ley aplicable. Entonces, la acción va a tener que ser interpuesta ante el juez a cuya jurisdicción está sujeto el demandado. Es decir, volvemos a repetir, o sea, un poco este concepto que no solamente me va a determinar el ámbito de aplicación de la Convención, sino que también me va a determinar el juez competente, que es el juez del domicilio, de la residencia habitual o donde están ubicados los bienes sobre los cuales va a efectivizarse la acción, ¿no? Pero sí me dice la Convención cuál es la ley aplicable, que es el artículo 6.3. Y va a decir que el derecho aplicable va a ser la ley del Estado del demandado, incluyendo sus normas de derecho internacional privado. Es decir, que, y esto ustedes lo vieron ya para el parcial, permitiría o admite el reenvío. ¿Qué es lo que va a regir esta ley? La ley del Estado del demandado.
va a regir todo, la legitimación activa, los obligados al pago y obviamente el procedimiento. En el caso de que los dos estados conectados lo aprueben, se pueden librar exhortos para obtener más prueba documental o de otra especie, sea informativa, testimonial, la que las partes consideren necesarios. Y en cuanto a las exenciones y facilidades, se establece que los demandantes gozarán del mismo trato y de las mismas exenciones de gastos y costas que sus nacionales o residentes. No se exige caución o pago de depósito alguno cuando el demandante, digamos, al demandante por su condición de extranjero o por carecer de residencia para garantizar el pago de costas. Esto está en consonancia con el artículo 2610 del Código Civil y Comercial actual, que de alguna manera elimina la excepción de arraigo que se encuentra en el Código Procesal, Civil y Comercial, tanto de nación como de provincia. Y además establece que se concederá máxima prioridad a la transferencia de fondos destinados al pago de alimentos. Nuestro país ha hecho una reserva respecto de este artículo, restringiendo el concepto en razón de las disposiciones vigentes en el control de cambios que rigen en el país. Esto es para, bueno, varias situaciones en las que hemos estado en nuestro país respecto, como la que estamos actualmente, de las transferencias de dinero en moneda extranjera. Ile, a ver, voy a ver si puedo ver las preguntas. No, que no puedo ver el chat, no sé cómo se ve cuando comparto pantalla. A ver, ¿me lees alguna? Te leo. Macarena pregunta, ¿hay que averiguar en cada estado cuál es la institución intermediaria al iniciar el reclamo? ¿Cómo? ¿Hay que averiguar? En cada estado cuál es la institución intermediaria. No, porque ustedes lo presentan, si estamos en Argentina, ante la autoridad remitente. La autoridad remitente sabe cuáles son las instituciones intermediarias de cada estado, porque al momento de la ratificación o adhesión a la convención, los estados deben determinar quiénes van a cumplir en su territorio las funciones tanto de autoridad remitente como de institución intermediaria. Es decir, que no es necesario que ustedes como parte lo sepan de antemano. Uy. Después tenés otra pregunta de Patricia. ¿En Argentina tanto la autoridad remitente como la institución intermediaria es el Ministerio de Justicia? Sí. Sí, no tenemos distinción. Es decir, que para, vamos a decirlo de manera gráfica, para la salida de cualquier reclamo de alimentos es a través del Ministerio y también la entrada de algún reclamo de alimentos en el extranjero es a través del Ministerio. Y después eso se deriva, tanto en el ámbito nacional como provincial, a través de las defensorías. Listo, André, no tenés más preguntas. Bueno. Y en tercer lugar, entonces vimos que podía instar al pago voluntario de ese reclamo de alimentos, podía iniciar, voy a cerrar otra vez acá, iniciar una acción, iniciar o proseguir una acción, y en tercer lugar, podía solicitar el reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera. Acá la Convención no fija un procedimiento especial o ad hoc para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, sino que se remite a la legislación interna de cada Estado. Entonces, en primer lugar, vamos a ver con ese Estado al cual estamos vinculados, si existe una convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, de alimentos en particular, o de sentencias en general. Y aquí es donde entra a jugar la CIVIP 4 sobre obligaciones alimentarias, que establece un procedimiento especial para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras que vamos a ver en un rato.
Entonces, este es el momento en que ambas convenciones se pueden articular. Es decir, podemos, en su caso, iniciar el reclamo para que sea de manera gratuita a través de la Convención de Nueva York, y en el caso de que queramos que acompañemos una sentencia para ser reconocida y ejecutada en alguno de los 7 estados a los que hice mención al principio de la clase, luego podemos entonces articular la Convención de Nueva York con la CIDIP 4. Y en caso de que no hubiese ninguna convención especial relativa al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, se va a tener que seguir el procedimiento interno de cada uno de los estados, es decir, el procedimiento de exequatur. Bueno, las críticas que se le han hecho a la Convención de Nueva York son varias. Unas tienen que ver a pesar de que establece un procedimiento gratuito, una asistencia gratuita a través de estas autoridades que mencionamos, existen una serie de gastos que la parte actora o demandante debe seguir soportando, que tienen que ver con las traducciones y legalizaciones de toda la documentación, los gastos generados por las transferencias internacionales de las cuotas. También hay diferencias en los estados, hay asimetrías en cuanto a la interpretación de la convención, y no existe un organismo que monitoree su cumplimiento, además de las múltiples dificultades que surgen en cuanto a la localización de los deudores o demandados, porque la convención no establece un sistema de localización de los mismos. Entonces, bueno, estas son las mayores críticas que se le han hecho al respecto. ¿Y hay alguna duda más? Por ahora no. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al análisis de la CIDIP 4. Como dijimos, la CIDIP 4 es la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, que nace en el seno de la Organización de los Estados Americanos, en Montevideo, en el año 89. La CIDIP 4, ahí está, después volvemos para atrás. Es un instrumento de carácter regional, obviamente aplicable a los estados miembros de la OEA que la hayan ratificado, ¿no? Como les mencioné anteriormente, son 13 los estados parte de la misma, y tenemos que tener en cuenta que la misma ha sido ratificada por todos los estados parte del Mercosur. El objetivo de esta convención es facilitar al acreedor de alimentos la efectivización de sus derechos y la obligación de los estados de coadyuvar a la realización de dicha finalidad. En el caso de la CIDIP, la autoridad de aplicación, a diferencia de la Convención de Nueva York, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Vuelvo una diapositiva para atrás, porque vamos a hablar de la finalidad de la Convención. La Convención, digamos, tiene como finalidad tres grandes cuestiones que forman parte del objeto del derecho internacional privado actual, que ustedes ya han venido estudiando, ¿no? Que son la determinación del derecho aplicable, la determinación de la competencia para hacer efectivo el reclamo de alimentos, y regula la cooperación procesal internacional en relación al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y medidas cautelares o provisionales. Esperen un segundo. Acá yo justo hoy modifiqué el PowerPoint por si alguno tiene alguno de años anteriores o del cuatrimestre anterior. Es lo mismo, sistematizado de un modo diferente nada más. En cuanto a la determinación del ámbito de aplicación material de la Convención, es decir, cuál es la materia sobre la que se aplica la misma, bueno, como su nombre lo dice, se aplican las obligaciones alimentarias, y ahora vamos a ver, respecto de menores, y las que derivan de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan sido tales, es decir, entre excónyuges.
Entonces, el ámbito de aplicación material son las obligaciones alimentarias. La Convención no califica lo que se entiende por obligaciones alimentarias. El artículo 10 nos da una pauta general, pero que tienen que ver más en cuanto al monto de los alimentos, porque dice que los mismos deben ser proporcionales a la capacidad económica del alimentante y a las necesidades del alimentado. Nosotros vamos a ver que finalmente va a ser el derecho aplicable digamos, el que va a regir la calificación de lo que debe entenderse por obligación alimentaria o por alimentos. En cuanto al ámbito de aplicación personal, la Convención trae una calificación autárquica de menor. Se considera menor a toda persona, valga la redundancia, menor de 18 años. Sin embargo, dice la Convención, los beneficios de la Convención se extienden a quien, habiendo cumplido esa edad, continúe siendo acreedor de alimentos de acuerdo con la ley del domicilio o residencia habitual del deudor o del menor. En definitiva, aquella que resulte más favorable a los intereses del acreedor, o menor en este caso, ¿no? Receptando de este modo el principio favor minoris. Este artículo, digamos, hay que leerlo, o digamos, leerlo no, interpretarlo en consonancia con el actual artículo 658 y 663 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que la Convención, el ámbito de aplicación personal de la Convención se extiende sobre aquellas personas que han cumplido 18 años, es decir, que ya no son más menores, sino que son mayores de edad, pero que continúan siendo beneficiarios de alimentos de acuerdo con la ley del domicilio o residencia habitual, tanto del acreedor como del deudor. Por ejemplo, es lo que sucede en relación con estos dos artículos del Código Civil y Comercial, que extienden la obligación de prestar alimentos a los hijos hasta los 21 años, salvo que el obligado acredite que el hijo cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Y el otro supuesto es para los hijos mayores de 21 años hasta los 25 años, que continúan o que prosiguen con sus estudios, siempre y cuando, digamos, justamente la continuación de los mismos les impida proveerse de medios necesarios para sostenerse de un modo independiente. Entonces, las personas mayores de 18 años hasta los 25, en estos supuestos que establece nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, son, digamos, entran dentro del ámbito de aplicación personal de la Convención Interamericana. Respecto de los mayores de edad, solo contempla el supuesto de cónyuges, cónyuges o excónyuges. No contempla otros supuestos o situaciones de personas mayores de edad, es decir, por ejemplo, un reclamo de alimentos de un abuelo respecto de un nieto, de un padre respecto de un hijo, entre hermanos, es decir, solamente respecto de personas mayores de edad, fuera de los supuestos contemplados en el ejemplo que dimos anteriormente, digamos, solamente hace referencia a cónyuges o excónyuges. Y tampoco hace referencia a las uniones convivenciales. Entonces, esto ha dado lugar a interpretaciones doctrinarias de qué debemos entender por cónyuges o excónyuges, y, digamos, hay una opinión doctrinaria de que este concepto debe ser entendido en un sentido amplio, incluyendo a los convivientes. Los estados
por vía de aclaración, al momento de ratificar o adherir a la convención o con posterioridad, pueden restringir las obligaciones alimentarias solamente respecto de menores o pueden ampliar el ámbito de aplicación respecto de otros acreedores. Nuestro país no ha hecho una extensión del ámbito de aplicación de la CIDIP a otros acreedores. Es decir, que solamente se aplica para los supuestos de menores y de cónyuges o excónyuges. En cuanto al ámbito de aplicación espacial, estamos bien con la hora. Digamos, la convención establece que el acreedor de alimentos que tengan un estado parte, domicilio o residencia habitual, y el deudor de alimentos debe tener en otro estado parte de la convención su domicilio, su residencia habitual, bienes o ingresos. La convención no califica domicilio y tampoco nos da un concepto de qué se entiende por residencia habitual. Residencia habitual debe interpretarse como el lugar donde se tiene el centro de vida, es decir, digamos, residencia habitual alude a un concepto sociológico o fáctico, con un significado de presencia, asentamiento, integración, y justamente se debe entender como centro de vida en consonancia con el artículo 3 del Convenio de Protección Internacional de Menores, el Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protección Internacional de Menores, que califica que se entiende por residencia habitual, en este caso del menor, ¿no? Pero vamos a interpretarlo en un concepto amplio. Yo entiendo que todos estos conceptos por ahí hoy, como es la primera clase, respecto de la parte especial, pueden llegar a sentirse abrumados, pero quédense tranquilos porque esto lo van a repetir la mayoría de los profesores, y sobre todo cuando vean restitución internacional de menores y capacidad, van a tener en cuenta otra vez estos conceptos, así que tranquilícense, no pasa nada. Se amplía entonces el ámbito de aplicación en los siguientes supuestos que vamos a comentar a continuación. En el caso de que el deudor y el acreedor tengan su domicilio o residencia habitual en un mismo estado parte, pero el deudor tenga bienes o ingresos en otro estado parte de la convención, diferente de donde tiene su domicilio o residencia habitual, y también regirá la convención en caso de que el acreedor esté domiciliado en un estado parte, el deudor no lo esté, o sea, esté domiciliado en un estado que no es parte de la convención, pero tenga bienes o ingresos en otro estado parte de la misma. La convención, como les dije, regula tres grandes situaciones, que son los objetivos de la misma, que es la competencia internacional, la ley aplicable y la cooperación jurídica internacional. Vamos a empezar por la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia, la elección del juez competente va a ser a elección del acreedor. Y una vez que esté determinada la competencia, el derecho aplicable va a ser elegido por la autoridad que intervenga en el asunto. Por eso, digamos, a diferencia del hilo que sigue la convención, vamos a empezar por la jurisdicción. La convención, ustedes saben que en materia de jurisdicción internacional, la máxima es la de la generosidad, es decir, cuanto más jurisdicciones se pongan a disposición del actor, más fácil va a ser la efectivización o la concreción de su reclamo. En este caso, digamos, la CIDIP 4 nos ofrece, digamos, una serie de jurisdicciones ante las cuales el actor puede elegir iniciar su reclamo. Estas conexiones o estas jurisdicciones son alternativas. Y esta competencia es la misma para el inicio de los reclamos de alimentos, como también para las acciones de aumento, a diferencia de las acciones de cese o disminución, que vamos a ver que la competencia es diferente. Entonces, para el inicio de los reclamos de alimentos,
y para las acciones de aumento, a opción del acreedor, pueden ser iniciadas ante los jueces del domicilio o residencia habitual del acreedor, lo que se denomina foro del actor. Ustedes saben que el foro del actor es una jurisdicción que generalmente está digamos, para las situaciones de personas vulnerables que necesiten una mayor protección y ante las cuales les es más fácil el inicio de la acción. Entonces, en primer lugar, la CIDIP 4 nos ofrece como jurisdicción el foro del actor, es decir, ante los jueces del domicilio o residencia habitual del acreedor. En segundo lugar, el foro del demandado. Este punto de conexión tiene la ventaja de que, digamos, por un lado, se garantiza el derecho de la defensa en juicio del demandado, es decir, porque va a ser, el inicio de la acción va a ser ante el juez donde se encuentre domiciliado o resida habitualmente. Y también tiene la ventaja para el actor de que le va a ser más fácil el cobro, la efectivización de esa sentencia, porque ante los jueces del demandado no va a ser necesario el inicio del reconocimiento de la sentencia. Es decir, se va a poder, digamos, no va a ser necesario el inicio del proceso de exequatur. En tercer lugar, trae un foro novedoso, que generalmente era utilizado solamente para las medidas precautorias o urgentes, que es el foro del patrimonio. La Convención nos dice que se va a poder iniciar la acción ante el juez del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales. Y a su vez nos trae una calificación autárquica de lo que se entiende como vínculos personales. Vínculos personales significa que el demandado, el deudor, una cosa, así como en la Convención de Nueva York hablábamos de demandante y demandado, la CIDIP 4 habla de acreedor y deudor, mal llamado también deudor, porque hasta ese momento la persona puede no ser deudora de alimentos, pero bueno, también lo vamos a interpretar en un sentido amplio. Entonces, ¿qué vamos a entender por vínculos personales? Bueno, vínculos personales es cuando el deudor posea bienes en un estado, perciba ingresos o obtenga algún otro tipo de beneficio económico. Como les dije, esto es fue una cuestión novedosa al momento de celebrarse la CIDIP, porque el foro del patrimonio siempre fue para medidas cautelares. Esta enumeración de lo que se entiende por vínculos personales no es taxativa, tiene que ser entendida en un sentido amplio, pero digamos, de alguna manera cubre casi todas las opciones, es decir, o las posibilidades, perdón. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, se va a poder iniciar la acción donde el demandado tenga bienes, tanto inmuebles como muebles, que luego puedan ser realizados para la concreción del reclamo, perciba algún tipo de ingreso económico, como puede ser, o beneficio económico, como puede ser la percepción de un salario, una renta, intereses de una cuenta bancaria. En todos estos supuestos, en el lugar, en el territorio donde se encuentran esos bienes, va a poder ser iniciada la acción. Y como último foro, o como última posibilidad, establece la prórroga de jurisdicción, en un sentido similar a la del artículo 56 del Tratado de Montevideo del 40, que todos han estudiado para la parte general, es decir que cuando el demandado, digamos, una vez iniciado el juicio o la acción, hubiere comparecido sin objetar la competencia, es decir, que se admite la prórroga tácita post litem natam. En cuanto a las acciones de cese o reducción, acá la jurisdicción es acotada,
solamente, digamos, pueden iniciarse estas acciones ante las mismas autoridades que entendieron en la fijación de los mismos. Y en último lugar, la jurisdicción para las medidas urgentes o provisionales, estas van a poder ser iniciadas ante el juez del territorio donde se encuentren el bien o los ingresos objeto de la medida. Sin embargo, la Convención aclara en el artículo 16 que el otorgamiento de medidas cautelares por un Estado parte no implica el reconocimiento de la competencia en la esfera internacional del órgano requirente. ¿Esto qué quiere decir? Que si se solicitan medidas urgentes o provisionales ante el juez donde se encuentran situados los bienes, el otorgamiento de dichas medidas no implica que estos jueces tengan competencia internacional para el inicio de las acciones, ¿sí? Sino que para el inicio de las acciones volvemos a las opciones que nos otorga el artículo 8 y 9. En cuanto al derecho aplicable, digamos, una vez, por eso decíamos que una vez determinado cuál es el juez competente, el derecho aplicable va a ser determinado por dicha autoridad. Y va a tener en cuenta que sea el que resulte más favorable al interés del acreedor. Acá otra vez la Convención ofrece puntos de conexión alternativos, pero que en este caso, como les hacía referencia, no van a ser a elección del actor, sino a elección de la autoridad competente, es decir, del juez competente. Y establece que el derecho aplicable va a ser el derecho del Estado del domicilio o residencia habitual del acreedor, o el derecho del Estado del domicilio o residencia habitual del deudor. Recordamos nuevamente que la Convención no califica domicilio, y en este sentido, esto es una interpretación, ¿no? Se considera que el domicilio es una conexión correcta para el caso de los adultos, es decir, para el caso de los cónyuges o excónyuges, o cuando un Estado, al momento de ratificar o adherir a la Convención, haya hecho una ampliación del ámbito personal de la Convención en relación a los adultos. Pero para los menores de edad, se entiende que el punto de conexión que mejor se adecua es el de la residencia habitual de los menores, es decir, que no necesariamente los menores de edad se van a encontrar domiciliados valga la redundancia, en el mismo domicilio de quienes ejercen la responsabilidad parental, sino que se va a tener en cuenta donde los mismos tienen su centro de vida o su residencia habitual, entendida en el sentido que les dije anteriormente, como presencia, asentamiento e integración. Y por último, hay que tener en cuenta el artículo 21, que nos establece una pauta de interpretación de la Convención, pero que es importante porque puede, digamos, ampliar la conexión en cuanto al derecho aplicable, porque dice que la Convención se va a interpretar siempre de modo que no se restrinjan los derechos que el acreedor tenga conforme con la ley del foro. Y entonces, en caso que el derecho del foro sea más beneficioso, sin lugar a dudas, vamos a tener que aplicar dicho derecho. Es decir, se amplía los puntos de conexión, amplían, digamos, como una opción más, los puntos de conexión en cuanto al derecho aplicable. ¿Qué rige este derecho aplicable? Bueno, rige todo. Rige la calificación de lo que se entiende por obligación anterior alimentaria, que ya les he referido anteriormente, la calidad de acreedor y de deudor de alimentos, los legitimados activos a favor del acreedor, el monto del crédito, los plazos y las condiciones, y las demás condiciones requeridas para el ejercicio del derecho de alimentos. Miro la hora. Vamos bien. En cuanto a la cooperación procesal internacional, regulada en el artículo 11, la Convención establece que las sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias tendrán eficacia extraterritorial si reúnen las siguientes condiciones. Las condiciones
para no, digamos, demorarme en este artículo, las condiciones que establece son las mismas que establece la CIDIP 2 sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrarios extranjeros, y que son las que ustedes han estudiado cuando, para el primer parcial, estudiaron el proceso de exequatur. Es decir, para no detenerme tanto en este artículo, yo le voy a dar como los requisitos como ya sabidos, pero son palabras más, palabras menos, los requisitos de para cualquier trámite de exequatur. Es decir, se va a analizar que el juez tenga competencia internacional, en este caso, de conformidad con los artículos 8 y 9, que, digamos, esta competencia indirecta del juez internacional se va a analizar de acuerdo a las reglas de jurisdicción contenidas en esta convención, digamos, en la CIDIP 4. Todos los documentos deben ser debidamente traducidos y legalizados para que surtan efectos. La sentencia debe estar revestida de las formalidades externas para ser considerada como tal, es decir, que la sentencia debe parecer lo que es. Se debe asegurar, se debe acreditar que el demandado haya sido debidamente notificado, y digamos en este caso la CIDIP aclara, dice, de un modo similar o de modo equivalente al lugar donde la sentencia deba surtir efecto, y se debe haber garantizado la defensa en juicio del demandado. La sentencia debe tener el carácter de firme, es decir, que la apelación no tendrá efecto suspensivo, y, por último, que la sentencia no sea manifiestamente contraria con los principios de orden público. En este caso tenemos que remarcar este artículo 11, cuando habla de los principios o del no reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera cuando sea manifiestamente contrario con los principios fundamentales de orden público, está en consonancia con la CIDIP 2 sobre normas generales de derecho internacional privado. Cuando ustedes vieron o estudiaron orden público internacional, vieron cómo, en cuanto a la delimitación del concepto del orden público, a través de las distintas CIDIP, este concepto que la CIDIP 1 empezó hablándose de cuando la sentencia fuese cualquier, digamos, la aplicación del derecho extranjero, digamos, se va a dejar de lado cuando fuese manifiestamente contrario, no hablaba de principios de orden público, sino que hablaba del orden público. Luego la CIDIP 2 habla de que esa contrariedad debe ser manifiesta con los principios de orden público. Bueno, la CIDIP 4 está en consonancia con la CIDIP 2 sobre normas generales de derecho internacional privado. La Convención establece cuáles son esos documentos necesarios que deben ser, obviamente, como dijimos anteriormente, debidamente traducidos y legalizados. Se debe presentar una copia auténtica de la sentencia, una copia auténtica de la acreditación de que el demandado ha sido debidamente notificado y se ha garantizado la defensa de las partes, y del auto que declara que la sentencia tiene el carácter de firme o que acredita que ha sido apelada. El procedimiento que se establece es un procedimiento simplificado, que está contenido en el artículo 13 y 15. Es decir, la autoridad judicial actuará en forma sumaria, controlando el cumplimiento de los requisitos a los que hemos hecho mención. Deberá convocar una audiencia con citación personal de la parte obligada, deberá dar vista al Ministerio Público, se prohíbe expresamente la revisión del fondo. Esto, digamos, es una aclaración sobreabundante, porque en cualquier procedimiento de exequatur ustedes han visto que existe, digamos, la regla de no revisión del fondo. Si la resolución fuese apelable, la apelación no suspenderá las medidas provisionales, ni el cobro y ejecución que estuviesen en vigor,
las autoridades jurisdiccionales ordenarán y ejecutarán las medidas provisionales y de urgencia que tengan el carácter territorial y cuya finalidad sea garantizar la reclamación de alimentos. Y, digamos, la crítica mayor que se le hace a la CIDIP 4 es haber perdido la oportunidad de optar por un reconocimiento automático de las decisiones alimentarias extranjeras, es decir, de lo que en el derecho europeo y en la Convención de la Haya se llama título ejecutivo alimentario, es decir, que en el caso de que de la obtención de una sentencia extranjera en un Estado parte de la Convención, la misma sea automáticamente reconocida en otro Estado aparte. Espera un segundo. En cuanto a las facilidades que también establece la Convención, no se exige arraigo, caución alguna, por tener el acreedor nacionalidad o residencia habitual en el extranjero, al igual que el 2610 del Código Civil y Comercial que mencioné anteriormente, y se reconoce el beneficio de pobreza declarado en el Estado donde el actor hubiese ejercido su reclamación. También se establece la facilidad en cuanto a la transferencia de fondos que procediesen por aplicación del convenio, la pauta interpretativa a la que ya hice mención del artículo 21, que las disposiciones de la Convención, digamos, se van a interpretar de modo que no restrinjan los derechos que el acreedor alimentario tenga conforme la Lex Fori, y la cláusula de orden público internacional general, es decir, que podrá rehusarse, digamos, vimos la cláusula de orden público respecto del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, pero también hay una cláusula de orden público general, en el sentido de que se puede rehusar la aplicación del derecho extranjero y las sentencias extranjeras cuando éstas sean manifiestamente contrarias con los principios fundamentales de su orden público. Esto, nada, lo voy a pasar porque... ¿Alguna pregunta hasta acá, Ileana, que tenga que ver con la CIDIP? Antes de... Quedan 15 minutos, si quieren termino con el Código Civil y después abrimos el espacio de preguntas. Dale, si querés contestar después, no. Sí, más que nada porque quiero terminar en horario, yo no tengo problema en quedarme después, pero me gusta ser puntual respecto del horario de la clase, ¿no? Sobre todo cuando es una hora tan tarde. Bueno, ya estoy casi sin voz. Pero me parece importante analizar, digamos, a continuación de la CIDIP, las normas del Código Civil y Comercial, porque vamos a ver que receptan en parte los puntos de conexión de la CIDIP 4, y bueno, las críticas que se pueden hacer al respecto, que obviamente las voy a mencionar, pero que también las están contenidas en el libro del Dr. Hoff. Bueno, en primer lugar, remarcar que el Código de Vélez no contenía normas específicas sobre jurisdicción internacional y ley aplicable en materia de alimentos, salvo el artículo 162, que se refería a alimentos entre cónyuges. Actualmente, la materia de alimentos se encuentra expresamente receptada en la sección cuarta, en el capítulo 3, de la parte especial, del título 4 sobre disposiciones de derecho internacional privado, que, digamos, yo doy por supuesto que la estructura del Código Civil y Comercial en cuanto a las disposiciones de derecho internacional privado ya lo han visto para el primer parcial. Lo que sí debemos tener en cuenta que el régimen actual de la sección cuarta debe complementarse con dos artículos. Uno, que no voy a entrar digamos, en el análisis profundo de estos artículos porque no me da el tiempo y porque yo supongo que ya lo habrán visto en la parte general,
En cuanto a la jurisdicción o al juez competente, el 2602 sobre el foro de necesidad, que por ejemplo estaba expresamente previsto en el artículo 7 del reglamento 4 del 2009 de la Unión Europea, referido al juez competente, derecho aplicable y al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Y el otro artículo es el 2597, que se refiere a ley aplicable y que contiene la cláusula de excepción, ¿sí? Entonces, el régimen actual del 2629 y 2630 debe complementarse necesariamente con estos dos artículos. Uno referido al juez competente, el foro de necesidad, digamos, el 2602, y el otro, la cláusula de excepción sobre la ley aplicable. En cuanto a la jurisdicción, el artículo 26 y 29 nos trae una regla general y dos situaciones especiales, ¿no? La regla general de jurisdicción es que a elección del actor hay una serie de puntos de conexión alternativos, ¿no? O jurisdicciones alternativas. En primer lugar tenemos el foro del actor, que es el domicilio o residencia habitual del actor, a la que ya expliqué de alguna manera cuando hablamos de la CIVIP 4. El segundo punto de conexión es el foro del demandado, el domicilio o la residencia habitual del demandado. También nuestro Código Civil y Comercial recepta el foro del patrimonio, pero con algunas particularidades. Porque dice que se va a poder interponer la acción ante los jueces donde el demandado tenga bienes, si fuese razonable según las circunstancias del caso. Es decir, que el foro del patrimonio está sujeto a una condición que es la razonabilidad de las circunstancias del caso, que obviamente van a ser evaluadas por la autoridad competente. Y también, digamos, solamente el código habla de bienes, a diferencia de la CIVIP 4, que también hace referencia a beneficios económicos o ingresos. Entonces, la pregunta es, digamos, si este foro de patrimonio es un concepto restringido o debe interpretarse el concepto de bienes en un concepto amplio como no solamente de bienes, muebles o inmuebles, perdón, de bienes inmuebles, sino también en un concepto inclusivo de bienes muebles como beneficios económicos o ingresos. Claramente, el concepto de bienes tiene que interpretarse en un sentido amplio. Yo lo que les marqué en rojo son las críticas que hace específicamente el Dr. Hoff en su libro, para que, digamos, al momento de estudiarlas o de verlas, lo que está en rojo es lo que se critica. Después, como dijimos, el 2629 trae dos reglas especiales. Una es en cuanto a los alimentos entre cónyuges y convivientes, y la otra es en el caso de existencia de un convenio alimentario. En relación a cónyuges o convivientes, también trae puntos de conexión alternativos, que pueden interponerse la acción ante los jueces del domicilio conyugal domicilio conyugal o convivencial, ante el juez que haya entendido en la disolución del vínculo, o ante el juez del domicilio o residencia habitual del demandado. En este supuesto, se omite la mención del juez del domicilio o residencia habitual del actor. Entonces, la crítica que se hace es que, ¿cómo puede, en la regla general, admitirse la competencia del juez del domicilio o residencia habitual del actor, y omitirse en el caso de que sean cónyuges o convivientes? Tenemos que hacer una interpretación amplia de este punto de conexión jurisdiccional y entender también que la acción
puede interponerse ante el juez del domicilio o residencia habitual del actor. Y la otra regla especial es para el caso de que exista un convenio de alimentos. En este caso, también va a ser a opción del actor, puede interponer la acción ante los jueces del lugar de cumplimiento de la obligación o ante los jueces del lugar de celebración, si coincide con la residencia del demandado. Este punto de conexión del lugar de cumplimiento de la obligación, que está, digamos, en igual sentido que el 2650, inciso B, del Código Civil y Comercial de la Nación, es un punto de conexión que ya estaba previsto en materia contractual general, no para alimentos, en el Código de Vélez, y que también, digamos, continúa el Código Civil y Comercial actual. Y en cuanto al juez del lugar de celebración, si coincide con la residencia del demandado, la crítica que se hace es que generalmente el lugar de celebración va a coincidir con el lugar de residencia de las partes, en especial del demandado. En cuanto a la ley aplicable, el 2630 es una norma materialmente orientada, es decir, que nos orientan en la búsqueda de las soluciones materiales para resolver el caso, y también contiene la regla general y los supuestos especiales, que son los mismos, es decir, para matrimonio o uniones convivenciales o acuerdos sobre alimentos. La regla general es que la ley aplicable, la elección de la ley aplicable va a ser a juicio de la autoridad competente, que va a tener que estar orientada a la elección a aquella que resulte más favorable al interés del acreedor. Y, bueno, tenemos otra vez puntos de conexión alternativos entre el derecho del domicilio del acreedor o del deudor. En este caso, digamos, se omite la expresa mención de la residencia habitual. Entonces podemos encontrarnos ante una posible fractura del juez competente y de la ley aplicable, porque si se inicia la acción ante el juez competente de la residencia habitual de alguna de las partes, la ley, va a haber una fractura en relación a la ley aplicable, que solo va a poder ser elegida la ley domiciliaria de alguna de ellas. Y también hay una, digamos, otra crítica que se hace, u otra situación en la que se pone el foco es en el alcance de la expresión derecho a alimentos, ¿no? Que es una expresión muy amplia. Cuando hablamos de derecho a alimentos se refiere a la titularidad del derecho a alimentos o a todas las materias relacionadas con los alimentos. Tal como establece, por ejemplo, el artículo 7 de la CIDIP 4, que ha sido específico en cuanto a las materias que se refieren cuando se habla del derecho aplicable. Digamos, en este caso, el 2630 no ha hecho expresa mención a qué se entiende por el derecho a alimentos. Y, por último, los supuestos especiales que contempla es para el caso de cónyuges o convivientes, que también tenemos puntos de conexión alternativos entre el derecho del último domicilio conyugal o de la convivencia efectiva, y el derecho del país cuya ley es aplicable a la disolución del vínculo. Y en el caso de acuerdos alimentarios, a elección de las partes, acá tenemos una autonomía de la voluntad limitada en razón de la materia. Recuerden que la regla general de la ley aplicable es a juicio de la autoridad competente, pero en el caso de acuerdos alimentarios es a elección de las partes, obviamente porque hay un acuerdo, y digamos, la autonomía de la voluntad está muy limitada. Y tenemos también, en primer lugar, una serie de conexiones alternativas principales y después una conexión simple de carácter subsidiario. Las conexiones principales, que son alternativas,
son el derecho del domicilio o de la residencia habitual de cualquiera de las partes. Y como conexión simple de carácter subsidiario, la ley que rige el derecho a alimentos, que volvemos, digamos, otra vez al mismo inconveniente que teníamos al inicio del análisis del artículo, de qué vamos a entender como en el sentido del derecho a alimentos, ¿no? Bueno, creo que he llegado casi justo, me quedan 6 minutos. Acá terminó el PowerPoint. Uy. Bueno. Ileana. Sí. Tenés un par de preguntitas. Varias preguntitas. Bueno, ahora voy a tratar. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, dale. Así puedo mirar las preguntas, porque dejar de... Dale. Ahí. En Argentina, esta de Patricia, dice, la Convención del 56 y la CIDIP. Solo se aplica para cónyuges, excónyuges y menores. Y para los hijos incapaces, ¿cuál se aplica? Bueno, no sé dónde está Patricia. Patricia, la CIDIP solo se aplica para menores, cónyuges y excónyuges. No hay una ampliación del ámbito de aplicación personal. En el caso de la Convención de Nueva York, es distinto porque en la Convención de Nueva York, el derecho aplicable va a determinar quién es acreedor y quién es deudor de alimentos. Entonces, en la determinación del carácter de acreedor, pueden estar incluidos, o sea, depende del derecho aplicable, los hijos, acá te referís a hijos con discapacidad, hijos incapaces. Yo entiendo que te estás refiriendo a eso. No sé, Patricia. Bueno, no la escucho. Espero haberlo aclarado. La segunda consulta, igual les digo, no se agobien, porque tienen que poner sobre la mesa las convenciones y ver el ámbito de aplicación en cada una y ver distintos supuestos. Y por eso, después, cuando tengamos la clase de repaso, si quieren, bueno, ahondamos en los supuestos. Además, en el foro, yo después voy a abrir un foro de preguntas. Ustedes saben que me pueden hacer cualquier tipo de pregunta, estoy a disposición y bueno, las iré contestando a medida que las vaya viendo. Traten de leer las preguntas que hacen otros compañeros, porque muchas veces repiten la pregunta que por ahí ya contesté para otro compañero, ¿no? Entonces son de utilidad. Consulta. La CIDIP 2 no contempla a los convivientes como legitimados activos, y el Código Civil sí, teniendo en cuenta que la fuente convencional estaría por encima de la fuente interna. ¿Podría un conviviente valerse de la acción de alimentos? A ver, la fuente convencional está por encima de la fuente interna si nos vincula con ese estado, la convención, y que nos vincule la convención no solamente significa que, digamos, tenemos que ver si nos vincula la convención en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito temporal, es decir, que esté vigente al momento de que se presente el caso, que el ámbito material esté comprendido en la convención, y en este caso que el ámbito personal también esté comprendido. Si no está comprendido el ámbito personal, es decir, que por ejemplo, no están comprendidos los convivientes, siempre son aplicables las normas de derecho interno. ¿Sí? A ver, termino de leer la pregunta. ¿Podría un conviviente valerse de la acción de alimentos estando en Argentina?
y el demandado en un país extranjero parte de la CIDIP, o se aplicaría a la CIDIP. Bueno, esta es la interpretación amplia, doctrinaria, habría que ver que se daría a la CIDIP. La CIDIP solo habla de cónyuges o excónyuges. Es clara al respecto. Pero, digamos, también hay, ustedes lo van a estudiar ahora en la parte especial, asimetría respecto de los estados en cuanto a las uniones convivenciales. Porque en algunas sí hay derecho a alimentos, en otras no, en otras están reconocidas, en otros no. Entonces, en una interpretación amplia, habría que plantearlo. Podrían causarse a través de la CIDIP. No, o sea, la CIDIP concretamente no recepta dentro del ámbito personal a los convivientes. Pero bueno, yo creo que podría plantearse, bueno, no lo digo yo, lo dice la doctrina especializada. Lo sube al campus y al PowerPoint, sí, consulta. Porque la Convención de Nueva York, la documental que se acompaña en la solicitud para reclamar alimentos, puede ser una sentencia como documental complementaria y no directamente solicitar la ejecución de la misma. ¿Por qué se optaría? Bueno, eso habría que ver con el estado que se vincula, digamos, esa decisión que Lo que apunta es en qué convendría más, o sea, no convendría más ejecutarla para que cumpla con la obligación de pagar los alimentos, la cuota alimentaria, antes de acompañarla como una documentación complementaria. Mira, Agustina, sí. Depende, porque vos por ahí podés tener una sentencia, ¿no? Y si la acompañás como documental, tal vez la acción que se inicie en el otro estado sea por un monto mayor. Está regulado en la sentencia. La sentencia ya te vale como prueba y te acredita un montón de cuestiones, pero por ahí el monto que se reclama a través de una acción nueva acompañando esa sentencia como prueba puede ser de un monto mayor. Bueno, claro, porque no se me ocurría por qué podría ser más conveniente. ¿Por qué puede ser más conveniente? No, porque por ahí la sentencia, también, cuando vos acompañás toda la documental, vos no te olvides que como la institución intermediaria va a actuar dentro de lo que se establece en el poder, pero va a intentar por todos los medios de que se efectivice ese cobro de alimentos, una vez localizado el demandado, puede anoticiarlo, que hay una sentencia extranjera en su contra que se acompaña como documental, y el demandado puede avenirse voluntariamente al pago de los alimentos, sin necesitar el reconocimiento. Bueno, gracias, doctora. Es como prueba del legajo. Bueno. Y después, digamos, de acuerdo al poder que se haya otorgado, o, digamos, a la evaluación que haga la institución intermediaria de la documental y de esa sentencia en particular, bueno, podrá elegir cómo la utiliza, si como prueba documental o para ser reconocida y ejecutada. Digamos, el tema es que existen todas esas opciones, y dentro de esas opciones, la institución intermediaria puede actuar. Gracias. No, nada. ¿Hay alguna más? No. Bueno, no tengo ninguna pregunta más por escrito. Me parece que los hago bien. A ver, algún micrófono, alguna palabra. ¿Es mucho? Ahí lo veo a Leandro también. Está a oscuras. ¿Alguna consulta más? Bueno, yo hago una más. Y listo.
El tema del domicilio y residencia habitual es calificado al final, o sea, por la ley del foro. ¿En cuál? Como no estaba calificado, creo que era en la CIDI. Domicilio, generalmente la calificación de domicilio, porque es un concepto jurídico, se califica al ex fori. Por eso las convenciones no traen calificaciones porque, digamos, por un lado para tener digamos, un concepto amplio, ¿no? Y no caer en calificaciones que puedan impedir la ratificación de los estados. Y por otro lado, porque bueno, también son conceptos, tanto domicilio como residencia habitual, que se suponen por todos conocidos y que todos tienen una calificación similar, ¿no? Domicilio se entiende que es un lugar donde hay una residencia prolongada y con tal vez ciertos requisitos como la registración para ser considerado tal. En cambio, la residencia habitual es un concepto más En donde vive. de hecho, por eso se habla de un carácter sociológico, de facto, digamos, fáctico, que tiene más que ver con una permanencia y estabilidad o centro de vida, lo que se interpreta como centro de vida. Bueno, bien. Ninguna más, gracias. No, no. Bueno, chicos, ¿alguna consulta más? Doctora, a mí me queda una consulta cortita, no sé si me escucha. Sí, Kevin, ¿no? ¿Quién? Sí, Kevin. Me quedó definir cuáles eran los documentos que debían traducirse y legalizarse conforme la CIDIP para ser presentados en reconocimiento y ejecución en foro extranjero. ¿Qué documentos deben ser legalizados y traducidos? Lo dice el mismo artículo. Por empezar, la sentencia tiene que estar debidamente legalizada y traducida, los instrumentos que acrediten que el demandado ha sido debidamente notificado y que se ha garantizado la defensa en juicio de las partes, y que la resolución no ha sido apelada, o si ha sido apelada, el efecto del mismo. Lo establece cuando leas la convención, lo establece el artículo 12. Lo tengo justo acá. Perfecto. Muy bien, era eso sencillamente. Gracias. No, de nada. Por eso lo que les recomiendo, no solamente la lectura del libro, sino la lectura de las convenciones. Son las dos muy cortitas, y con el PowerPoint más el libro pueden ir haciéndose las anotaciones marginales correspondientes en las convenciones y tenerlas presentes al momento del parcial. Le hago una consulta, profesora. ¿Sí? ¿Quién habla? Carmela. Sí. ¿Qué tal? Con a las próximas clases que tengamos con usted, por lo menos, ¿ya tiene los temas asignados? Sí. La próxima clase mía, no sé bien, porque justo están en el WhatsApp armando el cronograma y yo justo tenía que conectarme a la clase. El tema que tengo que dar es existencia, estado y gestación por sustitución. Perfecto. Son temas que necesito que avancen con capacidad, que por lo que entendí lo va a dar el doctor Núñez, para después yo también, a partir de ahí, poder desarrollarlo, porque si no tengo que ir muy atrás. Igual yo empiezo con un pequeño paneo, no se preocupen, justamente hablando de domicilio y residencia habitual, pero necesito que el doctor Núñez avance un poco con el tema capacidad para yo poder hablar de los siguientes temas. Gracias. Lo que no sé bien qué día va a ser. Lo que sí, tiene que ser en el horario de las 20, que es el que me queda más cómodo por una cuestión de organización, de conexiones familiares. Vieron que ahora en pandemia las computadoras arden. Bueno, no veo ninguna otra consulta.
Si les parece bien, para no robarles más tiempo, y yo ya casi no tengo voz, quedamos acá y ya saben, estoy a disposición para cualquier consulta que me quieran hacer. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. ¿Sí? Gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Gracias. doctora. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, muchas gracias. Gracias, Liliana, por la ayuda.